Bien, en esta segunda parte hablaremos acerca entonces de las técnicas específicamente narrativas. Eh, esta técnica es al mismo tiempo muy simple y extremadamente complicada. Es simple en el sentido de que representa una separación lingüística del problema de la identidad personal de la persona. Lo complicado y difícil es la manera delicada como se logra. A ver, en general, lo que se dispone a ser un terapeuta con estas técnicas es que el paciente o la persona en este caso pueda hablar de un conflicto interno, de un conflicto reprimido, un conflicto que le genera una angustia tal que huye y no quiere tocar nunca el tema. Entonces, una manera más amigable de generar progresivamente esa confianza en la misma persona para poder afrontar el conflicto es externalizar el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual como cuando creamos una historia, una novela, un cuento, hablamos de personajes que aparentemente pueden ser ficticios. Pensemos, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas. Pero es muy complejo porque a la vez esa trama sucede muchas cosas en este mundo fantástico que también hay análisis respecto a la escritura de muchos autores o las temáticas, y una de ellas podría ser que justamente se esté proyectando, que es un término de decir cómo lo interno sale ya de alguna manera afuera, y uno puede interpretar también la mentalidad o las vivencias de cierta persona que escribe. Esto ocurre también no solamente en la parte literaria, sino en las artes plásticas, por ejemplo, en la fotografía, etcétera. Porque es importante conocer acerca de este fenómeno de la proyección, porque es un principio psicológico, un mecanismo defensivo, llamémosle como queramos ocupar el concepto, pero que nos da a entender de que existe una relación entre lo que uno expresa o construye, crea, con un mundo interno. Y a la inversa, ya también podríamos modificar entonces a través de lo que externalizamos una manera de pensar y de predisponernos frente al mundo. Entonces, esta técnica ocupa estos principios y lo que quiere es de alguna manera fomentar un cambio a través de la externalización o de la construcción acerca de estos personajes. Es decir, si yo tengo un conflicto con la postergación de proyectos, por ejemplo, vamos a ver que una de las cosas principales es darle una vida a este problema, poniéndole un nombre, por ejemplo, dándole una forma, ciertas características. ¿Y eso a qué se parece? ¿Podría parecerse entonces a la construcción de un personaje de ficción, de una novela? Exacto. Te voy a leer solamente el cuadro acá principal, el más pequeño dice, un aspecto general compartido por estas técnicas es la externalización del problema o el conflicto a través de una personificación. Por ejemplo, ¿cómo llamarías tú a la situación problema que se repite en tu historia de vida? Es, Me retraso mucho en las reuniones, tengo un conflicto con mi autoestima, mi seguridad, no sé hablar en público, etcétera. Y eso trata de ir dándole alguna forma. Ya lo vamos a desarrollar en la parte práctica, en la guía número 2. Bueno, otro subtítulo que expongo acá dice darle forma a tus emociones, sensaciones y pensamientos en conflicto. Un paso importante es darle forma o personificar el conflicto interno. Piensa un momento en lo que estás sintiendo en relación a aquella persona con quien sientes un conflicto familiar. Si estas emociones, sensaciones físicas y pensamientos se te activan al tener que recordar el conflicto, tomarán forma. ¿A qué se asemejarían? Piensa en las sensaciones. ¿A qué se asemejaría, por ejemplo, la postergación? ¿A qué se asemejaría el rechazo que tengo hacia cierta persona? ¿Es como un asco? Ujú. Anda pensando en colores, formas, etcétera. Atributos psicológicos también. Y ahí, por ejemplo, hay una imagen de esta película, la más reciente, la versión 2 de Intensamente, donde justamente hemos representado a las emociones con diversas características físicas. De eso se trata un poco el externalizar la técnica narrativa, hacer que dialoguen. Eh, es muy importante lo que va a hacer el terapeuta porque va a permitir que dialoguen, que conversen estas emociones o estas personificaciones, estos conflictos internos, ¿ya? Y como te digo, todo lo que tiene que ver con terapia, profundidad, tú te puedes contactar conmigo para detallarte con mayor información respecto a cómo funciona esto.
pero para objetivos de este taller, de este módulo, lo que queremos es que tú conozcas que existen las técnicas narrativas. Y aquí, por ejemplo, hay otro dibujo, refigura de cómo una persona en terapia ha logrado finalmente personificar un conflicto. Vemos la imagen de un diablo, pero también tiene un arma o un cigarro. Entonces, quizá acá el conflicto tenía que ver con una adicción, ¿ya? O con una violencia. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en la guía práctica, cuando puedas leerla en detalle, es una invitación a que tú te puedas encontrar con tus conflictos internos y personificarla, externalizarla, generar mayor control y por eso modificarla. Bien, un último repaso a ello de estas técnicas para reflexionar. Antes de poder cambiar la situación, el terapeuta debe conocer cómo se ha visto dominada la persona o forzada por el problema de hacer cosas o tener experiencias que no son de su agrado. El terapeuta puede preguntarle a uno de los miembros sobre los efectos del problema. Esto permite aceptar el sufrimiento de la persona o del grupo y reconocer las limitaciones que el problema ha impuesto en sus vidas. Además, provee la oportunidad para establecer una externalización. Por ejemplo, una pregunta que te puede orientar. Cuándo te convencieron los celos para que hicieras algo que lamentaste más adelante? ¿O qué tipo de mentiras te está contando la depresión sobre lo que tú vales? Si se dan cuenta, ya no hablamos y no depositamos el problema, la causa en la persona. Tú no eres el depresivo, no eres el celoso, sino que es el conflicto, lo que tienes dentro. Y eso al externalizarlo y personificarlo te genera mayor control. Y esto es muy útil también para que tú puedas salir de un bloqueo a nivel de escritura. Tú quieres hablar acerca de un conflicto interno en tu autobiografía, por ejemplo, o en tu novela de ficción. Concéntrate en lo que te está pasando. Concéntrate en las sensaciones y dale una forma. Bueno, un último repaso de estas técnicas y reflexionemos cómo ocupar estas técnicas al momento de escribir tu historia. Este lenguaje enfatiza la posibilidad de escoger a los personajes y crear las posibilidades de responder por sí mismos en vez de culparse. Si la persona no es el problema, pero tiene una cierta relación con el problema, entonces la relación puede cambiar. Si el problema invita en vez de forzar, uno pudiera declinar la invitación. Es decir, son técnicas amigables, hay técnicas no invasivas y por ende también te van a permitir mayor apertura para conectarte con tu emoción a nivel de la escritura. Las técnicas narrativas como la externalización, es decir, dar forma, vida o personificar los conflictos, puede contribuir en el proceso de construcción de los personajes de tu historia, sea esta autobiográfica o no. Felicitaciones, hasta aquí hemos llegado al módulo 2 y te invito entonces a realizar la guía práctica número 2, creando los personajes en el gran libro de tu vida. Nos vemos en el siguiente módulo y final.